Un cristiano sin fe es como un cielo sin nubes. Es como un mar sin ningún ser viviente en las aguas. Es como una tierra que no produce fruto, que no hay ni un árbol. Un desierto, algo insípido, sin valor, algo donde no hay vida. El ser humano no puede vivir sin fe. Unos tienen fe para lo negativo y hay otros que tienen fe en lo positivo. Unos tienen fe en Dios, otros tienen fe en los demonios, otros tienen fe en la brujería, otros tienen fe en la hechicería, otros tienen fe simplemente en el Dios verdadero. Pero todo ser humano opera a través de la fe. La fe no solamente es una emoción o un sentir. La fe es acción y se mira en nuestro diario vivir. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En nuestra vida diariamente podemos ver cómo operamos en fe. Y yo te quiero enseñar 3 maneras en las que opera la fe en nuestra vida diaria. Y si nosotros operamos en esas 3 maneras, en fe, nosotros obtendremos grandes cosas y siempre tendremos una vida victoriosa. La fe va ligada a lo que dices. Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mira la última parte: lo que dice, lo que diga, le será hecho. La fe va ligada a tus palabras. Tú tienes que entender que todo lo que tú hablas, lo puedes hablar con fe o lo puedes hablar con duda. Lo puedes hablar en lo positivo o lo puedes hablar en lo negativo. Tú tienes que aprender a usar la fe en tus palabras para que vengan a la existencia las cosas que no se ven. La Biblia dice que el mundo fue hecho de lo invisible, fue hecho lo visible. Así que muchas cosas de las que tú no ves, pero a través de tus palabras las puedes traer a la existencia. Entonces, tienes que tener cuidado de lo que hablas. Si tú eres una persona que habla puras cosas negativas, entonces jamás podrás operar en la fe que Dios quiere. Si tú eres una persona que habla puras cosas que no edifican, que no atraen a tu ser una edificación o un ánimo de ver las cosas que tú sueñas, entonces nunca las verás. La fe tiene que ir ligado a lo que tú dices. Nunca digas: no voy a poder, porque entonces no vas a poder. Nunca digas: no lo voy a lograr, porque entonces no lo vas a lograr. Nunca le digas a tus hijos: no sabes, nunca vas a poder, no vas a triunfar, no lo lograrás, porque tú los estás marcando a través de tus palabras. Tú tienes que hablar palabras de fe. Todo lo que tú hables lo tienes que creer que sucederá, y así será. Por eso dice la Biblia en Génesis 22:5: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mira las palabras de Abraham. Cuando Dios le había dicho que iba a sacrificar a su hijo único, Isaac, él le dice a sus siervos: iremos y adoraremos y volveremos. La fe en las palabras de Abraham, que los dos iban a volver, es extraordinario, porque él estaba demostrando que a través de sus palabras, aunque él no sabía el resultado de lo que iba a acontecer, pero él estaba profetizando sobre su vida que él y su hijo volverían vivos. La importancia de tú profetizar sobre tu futuro es extraordinario. Mucha gente vive en derrota y en escasez porque habla de derrota y de escasez, porque habla de miseria, habla de pobreza. Cuando tú aprendas a hablar de prosperidad, cuando tú aprendas a hablar de riqueza, cuando aprendas a hablar de gozo, de gloria, de ministerio, cuando aprendas a hablar de estas cosas y las profetices sobre su vida, sobre tu vida, es lo que tú vas a vivir, porque la fe va ligada a tus palabras en todo momento. Entonces tienes que tener cuidado de lo que dices, porque tus palabras van a determinar dónde vas a llegar mañana. Por eso dice la Biblia en el libro de Proverbios que el poder de la vida y la muerte se encuentran en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mucha gente come de todas las maldiciones que avienta todos los días a través de su boca, pero hay otros que comen de los frutos de la bendición a través de todas las bendiciones que hablan durante todo el día. Eso, ahora vamos a ver, número 2, la fe va ligada a lo que tú piensas.
La Biblia dice, Hebreos 11, 17, 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había ofrecido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, escucha bien, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Algo que es increíble es que la fe opera a través de lo que piensas. Lo que tú piensas. Muchas veces no necesitas, o más bien, no necesitas decir las cosas muchas veces. El simple hecho de pensarlo, tú le demuestras a Dios tu fe o tu duda. El simple hecho de divagar en algo que tú vas a hacer. Si lo haces con fe, estás agradando a Dios, pero si lo haces con duda, estás desagradando a Dios y a tu propósito. Estás trabajando en contra de ti mismo, porque el hombre que no opera bajo fe, el hombre que no tiene la fe, entonces no podrá lograr lo que está planeando. Porque la fe es lo que te ayudará, la fe es el motor. Entonces mira lo que dice, que Abraham pensaba que Dios es poderoso de levantar aún de entre los muertos. Abraham jamás había visto a nadie resucitar de los muertos. Y cuando Dios le pide a su hijo, él pensaba que iba a volver, aunque lo matara a él en el sacrificio que Dios le había pedido. Él pensaba que Dios era poderoso de resucitarle de los muertos. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque Abraham no tuvo que ver un muerto resucitado para creer que Dios es capaz de levantar los muertos. Ese es el poder de la fe extraordinaria. Entonces, la fe va ligada a lo que tú piensas. Cuando tú piensas de ti cosas que solamente traerán desgracia, desgracia te va a suceder. Mira lo que dice Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tú piensas en tu corazón de ti mismo, eso eres. Lo que tú piensas de tu futuro, eso vendrás a ser. Por eso, si hoy aprendes a pensar en grande, mañana serás alguien grande. Si hoy aprendes a pensar que mañana tendrás tu propio negocio, que dejarás de trabajar para alguien más, así será, porque tú ya lo estás pensando con fe. Si tú hoy crees que Dios hará de ti algo extraordinario y te usará de una manera extraordinaria para su gloria, entonces Él lo hará así, porque tú lo estás creyendo en tu corazón con fe. Y si hay algo que a Dios le agrada, es la fe. Por eso dice Dios, dice que es imposible agradar a Dios sin fe, pero todo el que tiene fe le agrada a Dios. Entonces, por eso hay muchas personas que a veces, aunque no tengan mucho conocimiento de Dios, pero cuando le creen a Dios, les agrada y reciben sus milagros, reciben lo prometido, reciben lo que están buscando. Y número 3, la fe va ligada a tus hechos. Tú tienes que entender que una fe sin obras es muerta en sí misma. Génesis 2:1 dice, pero Dios le había dicho a Abraham, vete a tu tierra y a tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Fíjate lo que le dice Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. No se la mostró, que yo te mostraré. Le está diciendo, sal de tu casa, deja a los tuyos, a tus familiares, a tus padres, y sal a una tierra que todavía no te he mostrado, pero por fe la vas a encontrar y yo te la voy a mostrar. ¿Qué tanta fe tuvo Abraham para poder caminar hacia esa dirección? Es extraordinario. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Qué fe tan extraordinaria, pero el hecho de haber salido le demostró a Dios que le creía. No solamente le creyó en palabra o en pensamiento, sino que sus hechos demostraron que le creía a Dios. Y muchas veces nosotros no le demostramos a Dios esa fe. Decimos que tenemos la fe, a veces creemos que tenemos la fe, pero nuestros hechos niegan la fe. ¿Por qué? Porque tu fe va a ir ligada a tus hechos. Cuando tú tienes fe que Dios te prosperará en algo,
tú empiezas a poner las manos a la obra en eso, sin dudarlo, porque tú sabes que Dios te va a prosperar. Cuando tú tienes fe que Dios te va a empezar a usar, entonces tú empiezas a orar y empiezas a buscar a Dios porque sabes que Dios te va a usar. Tú tienes que hacer que tus hechos demuestren la fe que tú tienes. Si tú no lo haces así, entonces no importa todo lo que tú digas, sino que es todo lo que tú hagas. Lo que tú hagas le demostrará a Dios y a los demás que te rodean la fe que tú tienes, de qué estás hecho tú. Mientras que tus hechos nieguen lo que tus dichos dicen, entonces algo está mal ahí. Dios se agrada de aquella persona que camina en fe. Si Dios te dice algo a través de su palabra o a través de algún siervo de Dios, tú tienes que caminar por fe, tienes que hacerlo por fe, porque si tú no aprendes a caminar por fe, entonces en realidad no tienes fe. Tienes que caminar, tienes que andar y tus hechos demostrarán que tú le crees a Dios. Cuando una persona está enferma, no solamente se declara sana con su boca y piensa en la sanidad, sino que en su diario vivir actúa como una persona sana, sino que actúa como una persona que no tiene enfermedad, actúa de esa manera y entonces le estás demostrando a Dios que no solo es tus palabras, no solo es tu pensamiento, sino de la manera que tú actúas y los hechos que tú haces demuestran a Dios que tú de verdad crees que Dios tiene el poder para sanarte. Entonces tú no tienes que estar dudando de lo que Dios va a hacer. Voy a poner un ejemplo. Muchas personas por todo y por nada a veces corren a un hospital. Entonces, ¿qué le estás diciendo a Dios? Que no creo que Dios es mi sanador, que no creo que Dios tiene control de mí. Yo no digo y no estoy en contra que vayas al hospital, pero personas que a veces por un simple dolor de cabeza ya van y se hacen hasta cualquier tipo de estudios porque temen lo que vaya a suceder, temen lo que esté pasando. No tienen una confianza en Dios, no tienen una fe en Dios. Cuando Dios ha dicho yo soy tu sanador, no te preocupes. Muchas veces nosotros ponemos más la fe en una medicina y que en realidad en Dios. Es más, a veces, o no más bien a veces, muchas veces donde más encuentras fe es en un hospital. ¿Sabes por qué? Porque ahí el doctor te dice, no se preocupe, todo va a estar bien, y tú le crees al doctor, no se preocupe, este medicamento te va a ayudar, y crees en el medicamento y tienes fe. Pero cuando Dios a veces te dice una palabra y te dice, yo te voy a sanar, tú eres sano, muchas veces dudamos porque no creemos que pueda ser cierto. Entonces tú tienes que demostrar que tú le crees a Dios y no correr al hospital cada vez que te venga un simple dolor de cabeza, sino creer que Dios tiene el control de tu vida, creer que Él es tu sanador. La fe se demuestra con hechos y no con dichos. Y hoy Dios quiere que tú entiendas que si estos niveles de fe operan en tu vida, tú lograrás grandes cosas. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno de ellos. ¿Sabes por qué? Por la fe de ellos. Por la fe conquistaron reinos. Por la fe fue que Daniel tapó la boca de los leones. Por la fe aquellos 3 jóvenes que entraron en el fuego de Nabucodonosor no se quemaron. Por la fe ellos que tenían en Dios que aún del fuego los podía salvar, y así sucedió. Esa es la fe que Dios quiere en nosotros, una fe genuina, una fe que no solamente diga, sino solamente piense, sino que tus hechos lo demuestren. Esos 3 jóvenes que fueron lanzados al fuego no solo se lo dijeron a Nabucodonosor y le dijeron, mira, oh rey, que no vamos a adorar la imagen,
porque Dios es poderoso para salvarnos de tu mano y del fuego. Y si no lo hiciere, de todos modos no adoraremos, sino que Él sigue siendo Dios. Y dejaron que los metieran al horno. No solamente fue su dicho, sino su hecho. Dejaron. ¿Por qué? Porque tenían la fe que en verdad profesaban con su boca. ¿Y qué pasó? Dios honró la fe. Yo quiero decir que Dios honra a los que le honran. Cuando tú honras a Dios con tus hechos, Él te honrará en tus dichos. Cuando tú honras a Dios con tus hechos, Él te honrará en tus dichos. Y todo lo que tú digas para bien, te acontecerá. Todo lo que tú pienses para bien, te vendrá. Y todo lo que tú camines en tu caminar para obtener lo que tú estás buscando, Él te lo dará. ¿Por qué? Porque con la fe que tú tienes, conquistarás lo que tu corazón anhela. Dios te bendiga, mi nombre es Jesse Ábalos. Y si tú has mirado este video, yo te invito a que te suscribas a mi canal, donde estaré compartiendo cada semana de 2 a 3 videos, con el único propósito de animarte, de seguir adelante, de traer una palabra que traiga vida y esperanza para ti, para tu familia y para tus amigos. Te invito a que compartas y asimismo para que también oprimas la campanita para que te llegue la notificación cada que subamos un video nuevo. Mi deseo es que Dios te bendiga y que tengas una vida próspera.